de hoy iniciamos el capítulo de fisiopatología, de neurología, y el día de hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología del accidente cerebrovascular. Vamos a conversar primero, vamos a hacer una pequeña introducción, luego la definición de lo que es el accidente cerebrovascular, la clasificación, después hablamos del ACV isquémico, su fisiopatología y las causas, luego del ACV hemorrágico, igual fisiopatología y causas, luego vamos a hablar sobre los sistemas arteriales y por último sobre los síndromes vasculares que ocurren en los accidentes cerebrovasculares. Comenzamos haciendo una pequeña introducción diciendo que, remarcando, ¿no?, más que todo, que el accidente cerebrovascular o desorden cerebrovascular también se le llama, o stroke, o derrame como se le conoce normalmente, comúnmente, es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y devastadoras. Producen más de 200.000 muertes al año en los Estados Unidos y es una de las mayores causas de discapacidad. Por favor, no conversen, no hagan bulla, porque si no, no dejan escuchar a los que sí tienen interés en interrogarse. Además, es una falta de educación. Su incidencia aumenta con la edad. A medida que aumenta la población de personas mayores, se proyecta que el número de ACVs va a aumentar al doble a fines de los años 2030. O sea, usted sabe que cada vez más aumenta la población mayor, de personas mayores. Entonces, como esta es una enfermedad que aumenta con la edad, van a aumentar pues la cantidad de estos problemas en el futuro. Como les dije, es la tercera causa de mortalidad y la segunda causa de morbilidad. O sea, es el segundo diagnóstico de enfermedad, pero es la tercera causa de mortalidad. Y si cogemos a las personas mayores de 65 años, a ese grupo, entonces, según el informe de Salud Mundial publicado por la OMS, es la segunda causa de mortalidad en personas mayores de 65 años. Cuando ustedes han internado, sean o no neurólogos, sean de cualquier especialidad, internistas, lo que fueran, una de las causas más frecuentes de atención o de diagnósticos en emergencias son los accidentes cerebrovasculares. La enfermedad o cerebrovascular figura entre las 5 primeras causas de muerte entre hombres y mujeres a partir de los 20 años de edad. Imagínense, ya se hace menos, va subiendo, digamos, dentro de las primeras 5 causas, pero ya en personas más jóvenes. Afecta por igual a hombres y mujeres. Es más frecuente después de los 65 años, aumenta con la edad, ya hemos dicho, pero también últimamente se ha reportado, será porque se diagnostica más, que ha incrementado en adultos jóvenes y en niños. O sea, hasta en niños se ven accidentes, algunos casos de accidentes cerebrovascular debido a otras causas, ¿no? Entonces vamos a ver la definición del accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular o desorden cerebrovascular. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es su definición? Es un déficit focal de inicio brusco, o sea, es un déficit focal neurológico de inicio brusco. O sea, es una enfermedad aguda, comienza en forma brusca. Que después deje o no secuelas es otra cosa, pero su inicio es brusco, no es poco a poco, en un mes, en semanas, no, es brusco, es una enfermedad aguda. Y se llama déficit focal, ¿por qué? Porque hay una falla neurológica focal, o sea, falla focal. ¿Y debido a qué? ¿Por qué se produce esta falla? Porque se produce una alteración de la irrigación en un territorio determinado del tejido cerebral, por eso es focal. O sea, en un territorio vascular
no llega a la sangre por dos motivos, o llega muy poco y se produce una falla focal, o sea, ese territorio que no le llega a la sangre empieza a fallar, y eso es el déficit focal. O sea, ¿y cómo se manifiesta esa falla? En que el paciente pierde fuerza, le da una hemiparesia, le da una hemiplegia, pierde sensibilidad, hemipoestesia, se altera, tiene compromiso del lenguaje, afasia, o sea, tiene alteración de la coordinación, tiene ataxia, o sea, es una falla neurológica focal. ¿Por qué? Porque un vaso no va a irrigar lo suficientemente a un territorio, y en ese territorio es que es responsable de la función neurológica, va a reproducirse la falla de esa función, de esa propiedad neurológica. ¿Y por qué se produce esa falla en el territorio, en la irrigación de un territorio de tejido cerebral? ¿Por qué? Porque el vaso se ocluye, o sea, se tapa. Ese es un ACV isquémico, el vaso por X motivo se tapa, no llega a la sangre, no pasa, o se rompe el vaso, una hemorragia, entonces no llega a la sangre donde debería llegar y ocurre la falla en el territorio donde no le llega la sangre. Entonces ustedes ven, ¿y cómo se hace, cómo se define? Un déficit focal agudo, de inicio brusco, porque así comienza bruscamente, es como el infarto miocardio. Una falla, no llega sangre a un pedazo a una parte del tejido miocárdico, a una parte del corazón, y se produce el infarto. Igualito es en el cerebro. Pero en el cerebro se va a producir de otra manera, no va a producir dolor, por lo general no produce dolor. Lo que produce es una falla focal. Y ya saben, entonces aquí la definición es, esta falla se produce por una oclusión, o sea, trombosis, embolia, o por una ruptura del vaso. Y ahí tenemos los dos tipos de ACVs. O sea, los ACVs pueden ser isquémicos, que son los más frecuentes. Los isquémicos son los que se producen por obstrucción del flujo sanguíneo, o sea, porque no pasa la sangre, porque se tapó por una oclusión. Ese es el isquémico. Y ocurre en el 80% de todos los ACVs. O sea, lo más frecuente es el isquémico. En cambio, el hemorrágico ocurre solamente en el 20% de los casos. ¿Y se produce por qué? Porque el vaso se rompe y se sale la sangre. Por ruptura del vaso. El encéfalo, vamos a hacer unas consideraciones fisiológicas generales importantes y vemos que el encéfalo, vamos a recordar, pesa más o menos 1.300 gramos a 1.500 gramos y recibe un aporte sanguíneo que es de 1.000 mililitros, o sea, 1 litro de sangre por minuto, o sea, lo que equivale a la quinta parte o al 20% del gasto cardíaco. O sea, fíjense ustedes, un tejido que pesa 1.300 gramos o 1.500 recibe la quinta parte de todo el flujo sanguíneo. La importancia que tiene el encéfalo, la importancia de que el encéfalo debe estar asegurado su nutrición, su circulación. La isquemia cerebral se produce porque se reduce el flujo sanguíneo, y esta reducción del flujo sanguíneo en el cerebro debe durar más de varios segundos, muchos segundos, pero puede durar también, a veces dura pocos segundos. Por eso, pero para que se produzca una isquemia definitiva o residual tiene que durar varios minutos. Los síntomas neurológicos, o sea, el déficit focal, la falla neurológica, se manifiestan en segundos, o sea, que luego haya esa reducción del flujo sanguíneo, las fallas se van a manifestar en segundos, que son casi inmediatas. ¿Por qué? Porque las neuronas, cuando les falta glucosa, sufren rápidamente de falla energética. Las neuronas necesitan de oxígeno y de glucosa para poder funcionar. Y necesitan de alta cantidad de compuestos energéticos, de ATP. Recuerdan ustedes que la membrana de la neurona
tiene un equilibrio entre el sodio y el potasio. La neurona tiene que tener más potasio que el extracelular y el sodio debe estar más afuera que en el intracelular, y ese equilibrio, esa diferencia la mantiene la bomba, una bomba sostenida por ATP, ¿no es cierto? Si la detención del flujo sanguíneo dura más de pocos minutos, se produce, o sea, si dura un poco más, se va a producir ya no una isquemia que puede ser reversible o parcial, sino se produce un infarto cerebral, y si es muy larga, más de 5 minutos, puede llegar a la muerte cerebral. Si se restablece rápidamente el flujo sanguíneo, el tejido cerebral puede recuperarse totalmente, hasta totalmente, y los síntomas del paciente son transitorios. Esto es si ha durado poco y si se ha restablecido totalmente el flujo sanguíneo. Como vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de ACV isquémicos. Una reducción generalizada, eso estamos hablando básicamente en una reducción localizada, ¿no? Como cuando se produce un infarto. Pero también puede haber una reducción generalizada del flujo sanguíneo al cerebro, o sea, por algún motivo llega menos flujo al cerebro. ¿Y eso cuándo ocurre? Por ejemplo, cuando hay hipotensión, una hipotensión arterial marcada, prolongada, debido, por ejemplo, a una arritmia cardíaca. El corazón está con arritmia y no late bien, no tiene la suficiente fuerza como para bombear toda la sangre a buena presión. Un infarto agudo del miocardio que es extenso y que produce una falla de bomba, hay una falla de bomba cardíaca, entonces no puedo perfundir bien y la presión sanguínea al cerebro llega muy baja, casi nula. O también en otras causas un choque hemorrágico. Imagínense un paciente, por algún motivo, tiene una hemorragia, una úlcera que se ha perforado algo y que ha perdido bastante sangre, y entonces le baja la presión, o está muy deshidratado, pero ya eso tiene que ser bien avanzado, ¿no? Y entonces, y cuando ocurre eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una reducción generalizada del flujo sanguíneo por hipotensión, ¿qué es lo que va a producirse? Un síncope. O sea, el paciente ya no tiene una falla focal, ya no tiene solamente una hemiplegia o afasia o ataxia o lo que fuera, sino ya tiene pérdida de conocimiento, y es una falla más global. Pero la pérdida de conocimiento, cuando es por una hipotensión, por lo general es transitoria y es una pérdida de conocimiento leve, de poca duración, y eso se llama el síncope, ¿no? El paciente se pone de repente, se siente todo laxado, se siente pálido, lo ven pálido, se siente sin fuerza, se cae, se desploma, pierde conocimiento, unos menos de un minuto se despierta, ¿no? O 1 o 2 minutos, hasta 2 minutos más o menos, no hay un límite preciso, y se levanta como si no hubiese pasado nada. Ese es el ciclo. Ahora, si el flujo sanguíneo, esto que habíamos hablado, si esa reducción generalizada del flujo sanguíneo persiste por más tiempo, o sea, ya no es 1 minuto, ni 2 minutos, sino más tiempo, se puede producir un infarto en las zonas límites o distales de la distribución de las arterias cerebrales. ¿Qué quiere decir esto? Las arterias cerebrales tienen un recorrido desde su nacimiento hasta la parte ya final, que cada vez es más delgadito, hasta que llegan las últimas, que ya son vasos muy pequeñitos. Imagínense ustedes una persona mayor que ya tiene cambios arterioscleróticos en sus arterias. Entonces, si se produce una hipotensión y esas arterias no son, digamos, no tienen una elasticidad normal, no tienen son poco rígidas, entonces la parte distal de las arterias va a llegar mucho menos flujo. Y si les damos una hipotensión prolongada, ¿qué zona es la que más va a sufrir? La zona terminal, Entonces, cuando ocurre por algún motivo, por ejemplo, una hemorragia, que ha perdido bastante sangre y hay una reducción del flujo en forma generalizada, y no se repone o no se le atiende rápido al paciente, no se le pone algún expansor o lo que fuera, no se le levanta la presión rápido,
¿Qué es lo que va a suceder? Se va a producir ya una isquemia definitiva en las zonas unos infartos en las zonas finales de cada arteria. Entonces se llama eso infartos isquémicos distales, y se producen al mismo tiempo. O sea, va a tener síntomas el paciente de falla del territorio de la cerebral media, por ejemplo, de la cerebral anterior. Puede tener fallas motoras y ataxia, falla de la circulación anterior y posterior. Entonces uno dice, ¿pero por qué ha hecho al mismo tiempo un infarto? O es por embolia o es por hipotensión. Estas son los límites distales o límites, y también se les llama en los infartos de las zonas divisorias de las aguas, de la final. Ahora, si la reducción es severa y bastante prolongada, se puede llegar a producir una injuria cerebral extensa. Imagínense, no llega la sangre en un periodo de tiempo largo y en forma severa, entonces la corteza el cerebro en su mayor parte se va a deteriorar, y eso se llama una hipoxia isquémica global, porque claro, a todo el cerebro no le ha llegado sangre, entonces no le ha llegado oxígeno, glucosa, entonces el cerebro ha estado hipóxico de forma generalizada, y va a tener manifestaciones de compromiso cognitivo secular llamada encefalopatía hipóxica. ¿Esto en qué nos ocurre? Por ejemplo, un paciente que ha tenido un paro cardiorrespiratorio y se ha demorado en revivirlo, o sea, en hacerle la maniobra de resucitación, o no ha despertado rápido, entonces lo más probable es que quede con secuelas, porque todo ese tiempo que no ha recibido un buen flujo, una buena irrigación, ha tenido hipoxia. Entonces, bastantes zonas del cerebro, sobre todo la corteza, que son las zonas más vulnerables, van a estar afectadas y se va a quedar con una secuela que se llama encefalopatía hipóxica. Entonces, después de una maniobra de resucitación con un paciente que ha estado en coma prolongado por un paro, hay que ver si no reacciona lo suficientemente rápido, entonces va a quedar con secuela. Vamos a ver el mecanismo fisiopatológico de los accidentes cerebrovasculares. Primero vamos a hablar sobre las necesidades de oxígeno, de glucosa y de flujos que necesita, y del tiempo, los tiempos límites que tiene el cerebro de bajo flujo. Entonces comenzamos con el consumo de oxígeno y glucosa. El consumo de oxígeno es de 3.5 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral normal por minuto. Ese es el consumo normal que tiene el oxígeno que tiene el tejido cerebral. Y el consumo de glucosa es casi el doble, de 5.7 a 7.6 por 100 gramos de tejido cerebral normal por minuto. Ya sabemos que el encéfalo pesa de 1.300 a 1.500 y recibe un aporte sanguíneo del 20% del débito cardíaco. Ahora, si el flujo sanguíneo es menor, o sea, el flujo sanguíneo normal debe ser más de 55, 60, más de normal, por minuto, mililitros por minuto. Si el flujo sanguíneo cerebral es menor de 55, ya se van a producir alteraciones mínimas. ¿Y qué es lo primero que va a fallar? La síntesis proteica en las neuronas. Si el flujo es menor todavía, es de 35, menor de 35 mililitros por minuto, ya no solamente falla la síntesis proteica, sino también se inicia el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Si el flujo sanguíneo es menor todavía a 25 mililitros por minuto, ya se pierde la actividad eléctrica neuronal. Y si el flujo sanguíneo baja a más, o sea, a menos de 10 mililitros por minuto, ya se produce un agotamiento energético fatal, con pérdida de las gradientes iónicas, o sea, ya empieza a entrar el sodio, se sale todo el potasio, se mete el calcio en la neurona y se muere la célula. O sea, ya menos de 10 mililitros por minuto ya es fatal.
estos son lo que hemos hablado son los umbrales críticos de isquemia. Acá le había hecho un dibujo, pero bueno, vamos a ver. 10 gramos, ahora vamos a ver con respecto ya no al flujo sanguíneo, sino al tiempo. 10 segundos de isquemia total, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber pérdida de la actividad eléctrica neuronal con afectación de la síntesis proteica. 30 segundos de isquemia total, hay fallas de las bombas de sodio y potasio y se pierde la función neuronal. Al minuto ya de isquemia hay niveles letales. Ya habíamos dicho que antes comenzaba el metabolismo anaeróbico de la glucosa, entonces ya empiezan los niveles letales del ácido láctico, que son los mediadores de la cascada isquémica, como vamos a ver más adelante. Y 5 minutos de isquemia total y hay cambios irreversibles, ya 5 minutos de isquemia total y cambios irreversibles en las organelas intracelulares con daño total y muerte neuronal. O sea, más de 5 minutos de isquemia total, o sea, un paro que no se le ha hecho maniobra de resucitación o no reacciona por más de 5 minutos y ya hay daño irreversible. Aquí en este dibujo podemos ver en el eje vertical el flujo sanguíneo, el 50, 20, 10, y vemos que a medida que va bajando el flujo y va pasando el tiempo, ustedes ven la zona roja, acá, se va produciendo a medida que va pasando el tiempo. Miren, la zona roja en la parte central de isquemia va aumentando, y esta es la zona más grave. Cuando el descenso del flujo es menor, es un poco menos de lo normal, se van produciendo incrementos de la extracción de oxígeno para tratar de conservar una función normal. Después ya viene la falla sináptica y por último ya falla la bomba de la membrana. Cuando ya falla la bomba de la membrana, ya la neurona ya está agónica. ¿Cuáles son entonces las alteraciones celulares y moleculares durante el isquemia? Acá se las he descrito y después las vamos a ver en un esquema. Primero que todo, al disminuir el flujo sanguíneo cerebral a menos de 50, como hemos dicho, a niveles críticos, disminuye el aporte de oxígeno y glucosa al tejido cerebral. Se reduce la producción de ATP a nivel mitocondrial. Si no hay oxígeno, no hay cómo producir ATP a nivel mitocondrial. Sin ATP, o sea, sin fuentes de energía, las bombas iónicas de la membrana celular no pueden funcionar y hay alteración de la homeostasis. Las neuronas entonces se despolarizan y permiten que ingrese el calcio adentro de la neurona y aumenta su concentración en el espacio intracelular del calcio. Cuando el calcio ingresa, ¿se acuerdan ustedes en la sinapsis? Cuando el calcio ingresaba mucho en el botón terminal, ¿qué pasaba? Se empiezan a liberar los neurotransmisores. Entonces se produce la despolarización celular, permite la liberación de glutamato de las terminaciones sinápticas. Y el glutamato es un neurotransmisor que es excitador. Entonces va a ser encima que la neurona está con las justas, respirando y ya está empezando a funcionar más, la va a hacer trabajar más todavía, la agota más. Es como que se estén cansados y empiezan a hacer más ejercicios o más intensos. El exceso de glutamato extracelular va a producir neurotoxicidad. ¿Por qué? Porque va a activar los receptores postsinápticos del glutamato y va a aumentar, o sea, aparte de que activa los receptores, va a hacer que aumente más el ingreso del calcio a la neurona. La disfunción mitocondrial y la degradación de la membrana, ya habíamos hablado de que la membrana había perdido su polaridad, ya no funcionaba la bomba, entonces se degrada la membrana lipídica y van a generarse radicales libres. Los radicales libres van a producir destrucción catalítica de la membrana, del citoesqueleto, o sea, y de las organelas intracelulares, dañando otras funciones vitales de la célula y van a producir finalmente la muerte de la neurona. Y no solamente la muerte de la neurona, como vamos a ver, sino también van a producir muerte de la glía,
El menor grado de isquemia se va a observar en la zona de penumbra isquémica, o sea, cuando se produce una isquemia, vamos a ver que el centro de la isquemia, en la zona central de la isquemia, se llama el core, y ese es el que tiene mayor grado de isquemia. Pero la zona periférica se llama la zona de penumbra. Y en esa zona, lo que se va a producir, que se favorezca la muerte celular por apoptosis, la que va a llevar también a muerte celular, pero más tardíamente, en días o semanas. La disminución del aporte de oxígeno y glucosa al tejido cerebral, produce aumento del ácido láctico por metabolismo anaeróbico, lo que va a su vez a lesionar también a las células gliales, como le dije, y también le va a producir la muerte. La fiebre y la hiperglicemia son dos signos, son dos situaciones, dos estados que empeoran marcadamente la isquemia, por lo que debe suprimirse la fiebre y prevenir la hiperglicemia. Por eso un paciente con ACV debe evitarse que se infecte, que no tenga fiebre y que no tenga, si es diabético y se descompensa y tiene la glicemia alta, tratar de regulársela, porque si consume más glucosa, si tiene más hiperglicemia, va a tener que, y fiebre, va a aumentar su requerimiento energético y va a empeorar la isquemia. Aquí en este esquema tenemos todo lo que les he explicado sobre la isquemia, y vemos que la isquemia, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Llega menos sangre a un tejido. Como no llega menos sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir el aporte de oxígeno y de glucosa. Disminuir estos dos. Al disminuirse estos dos aportes, se va a producir la isquemia. Esta isquemia va a producir disminución de la producción de ATP y a su vez va a inducir el metabolismo anaeróbico. Como disminuye la producción del ATP, ¿qué es lo que va a producirse? Se va a producir una despolarización. Esta despolarización va a hacer que entre más calcio adentro del citoplasma. Esta entrada de más calcio y liberación de neurotransmisores que vienen por la despolarización libera neurotransmisores excitadores como el glutamato y el aspartato, van a hacer que ingrese más calcio adentro del citoplasma, que ingrese sodio y que salga más potasio, que no es lo normal. Esto y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Al aumentar el calcio va a producir una lesión irreversible de la neurona y la muerte. Pero también cuando aumente el calcio va a inducir la producción de radicales libres, que también van a contribuir a la lesión irreversible y la muerte. Ahora, el metabolismo anaeróbico hace que aumente la producción de ácido láctico, y esto a su vez es lo que va a producir una lesión de la glía. Entonces finalmente la glía muere también. Al final entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Una lesión irreversible de las neuronas y de la glía. Y ustedes saben que la glía no son las neuronas propiamente, pero son las células que apoyan a la neurona, le proveen de electrolitos, son las que están cuidándola, intervienen en la barrera hematoencefálica, intervienen en una serie de funciones, cuidan el funcionamiento del sistema nervioso, y al colapsar estas dos estructuras histológicas van a fallar en forma irreversible el sistema nervioso. En este otro esquema tenemos arriba flujo sanguíneo cerebral. La reducción del flujo sanguíneo cerebral produce una depresión de energía que afecta a las neuronas y fallan las bombas de sodio y potasio. Se depolariza la membrana, y al depolarizarse la membrana se va a liberar glutamato y se van a abrir los canales de calcio. Cuando se libere el glutamato, se estimulan los receptores del glutamato, el AMPA y el NMDA, y va a entrar sodio, lo que decía, entra sodio, y también va a producir aumento, va a hacer que entre más calcio dentro de la célula. Esto va a hacer que se
activen el óxido nitroso sintetasa y se van a producir radicales libres que van a destruir lipasas, proteasas y endonucleasas que van a producir un daño intracitoplasmático irreversible. A su vez, la entrada del sodio, como entra sodio a la célula, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir un edema citotóxico. O sea, la neurona se va a hinchar. Disminución del flujo sanguíneo cerebral que produce una depresión de energía, porque si no lleva oxígeno ni glucosa, no solamente afecta a las neuronas, afecta a la glía y afecta a la microcirculación, o sea, la barrera hematoencefálica. Cuando afecta a la glía, se van a abrir también los canales iónicos, se va a producir edema citotóxico, van a disminuir los factores de crecimiento acá abajo y todo esto va a ayudar a que intervienen en la reparación celular, y cuando falla todo eso se va a acelerar la apoptosis y va a haber más muerte irreversible. Ahora, el tercer aspecto que se dañaba con la disminución del flujo sanguíneo era la microcirculación. Si se daña la microcirculación, o sea la barrera hematoencefálica, se va a producir un proceso inflamatorio, se van a liberar citoquinas, estas otras enzimas, y va a haber un edema vasogénico. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos, aparte de toda la despolarización desenfrenada, la destrucción de la membrana, la destrucción de las organelas, liberación de radicales libres, todo esto va a contribuir a la muerte neuronal y glial, pero también va a haber edema citotóxico, que todavía acelera más la muerte neuronal, y edema vasogénico, que también contribuye a todos estos factores que llevan al daño irreversible. Ahora, ya hemos dicho, habíamos hablado sobre el daño, los efectos que produce la isquemia en el tiempo, la disminución del flujo sanguíneo en volumen y hasta que llega a la muerte neuronal. Pero no todas las neuronas son igual de sensibles a las isquemias. Hay cierto tipo de neuronas que son más sensibles. Es por eso cuando se produce un paro, o sea, una falla circulatoria global y quedan secuelas después de que se ha resucitado el paciente, porque se ha devuelto se ha restablecido la circulación, pero dependiendo del tiempo podemos ver dentro de las secuelas algunos daños en ciertas partes del cerebro, y eso ha permitido ver que hay ciertas neuronas que son, o ciertas áreas del cerebro que son más vulnerables, o sea, más sensibles, más delicadas para la isquemia. En primer lugar, tenemos cuál es la estructura que más sufre con una isquemia: la corteza cerebral. Dentro de ellas, se acuerdan que la corteza tenía 5 o 6 capas. Tenemos las capas 3, 4 y 5. Las 3 son de la capa en la que se encuentran las interneuronas pequeñas, que unen una capa con la de su costado, con la de lado. La cuarta, que son donde llega la información sensorial, y la quinta, que es la motora. Entonces, las capas 3, 4 y 5 son las que más fallan de la corteza cerebral. ¿Y qué parte de la corteza cerebral? Muchas, la que más falla es el hipocampo. También falla el cuerpo estriado. El cuerpo estriado ya es un ganglio basal, o sea, no es corteza, pero es una estructura subcortical, pero de sustancia gris. Y también, por último, dentro de las neuronas más sensibles tenemos a las células de Purkinje en el cerebelo. Muchos pacientes que han tenido una falla, una encefalopatía hipóxica isquémica, quedan, cuando despiertan y pasa todo, quedan con ataxia global. Eso hemos visto, pacientes con accidentes anestésicos o con cualquier falla hipóxica isquémica, algunos quedan con ataxia. Después de las neuronas, las siguientes estructuras que son más sensibles son las neuroglias. Y por último, las células del endotelio vascular, que son las últimas en dañarse. Dentro de las neuroglias, o sea, de las glías,
La oligodendroglía es la que más sufre. ¿Y qué cosa hace la oligodendroglía? ¿Ustedes se acuerdan? La oligodendroglía es la que fabrica la mielina central, o sea, produce desmielinización. Por eso es que después de un paro, otra vez vuelvo al ejemplo del paro cardíaco, con falla de circulación total del cerebro que ha durado, que el paciente estuvo en coma, se le revivió y salió, que quedó pues, perdón, en paro, no en coma. Se le revivió, quedó en coma, despertó y ya se recuperó. Y uno dice, qué bien, ya ha recuperado todo, no ha dejado daño. Pero un momentito, hay que esperar que pase 3, 4, 5 días, porque puede ser de que haya dañado a la oligodendroglía y se produce una desmielinización, que por lo general aparece a partir del tercer día. O sea, inclusive el paciente a veces despierta, parece que está de lo más bien, y al tercer día empieza a deteriorarse nuevamente. Entonces se le hace una resonancia y se le encuentra que hay daño, que hay falla de la sustancia blanca central, porque falla como evidencia de daño de la oligodendroglía. Los siguientes glías que se afectan son las astrocitos y por último la microglia, ¿no? La microglia son los que se encargan de barrer con todos los desechos. Y finalmente las células del endotelio vascular, que son las últimas en dañarse. Entonces, en este orden es cómo es que cuáles son las estructuras más sensibles al esquema. Primero las neuronas de las que están enumeradas ahí, esas son las más sensibles. Luego siguen las glías y por último la circulación del endotelio vascular, la célula del endotelio. Y eso es indispensable porque las células del endotelio son las que van a formar la barrera hematocefálica, son las que permiten que pasen o no electrolitos y sustancias al cerebro, dejan escapar o dejan ingresar. Ya les dije que en el esquema veo una zona central que es la que, si continúa la disminución del flujo sanguíneo, va a llegar a la necrosis, y la zona periférica es la penumbra, en la que la disminución es menor y puede recuperar su función. Y estas son las áreas de acción terapéutica y depende también de la integración colateral. Aquí tenemos en este dibujo, en este esquema, la zona de la penumbra, que es la rosada, y el central es el core o el infarto cerebral, que es sintomático, que es no funcionante y no recuperable. En cambio, la penumbra también da síntomas, al principio da síntomas, da falla, no funciona, pero que es la zona que se recupera, porque no es la del centro de isquemia, sino la que está en la periferia. Aquí podemos ver en este dibujito, ustedes ven un trombo, un vaso, acá, que está produciendo esta zona de isquemia, todo esto. La zona más central, más pegada, que está más clarita, es la zona de infarto, o sea, la que se produce más sintomática y que no recupera, más isquemia de acá. En cambio, acá más afuera es la zona de penumbra, que es la que tiene más posibilidades de mejorar. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos del ACV isquémico? Son 3 fundamentalmente. ¿Por qué se produce el ACV isquémico? ¿Cómo es así que se produce? ¿Por qué se tapa el vaso? Porque se forma un trombo, o sea, una trombosis, porque viaja un émbolo de otro sitio y se tapa el vaso, pero por un émbolo que vino de otro lado. En cambio, el trombo es in situ, de ahí, de este mismo sitio. Se ha formado una placa y esa placa se ha ulcerado, se ha pegado un trombo, se ha formado un trombo y ese trombo ha crecido y lo ha tapado. Entonces, o es trombosis o es embolia, o el tercer mecanismo es la hipoperfusión que le decía. Cualquier cosa, una hemorragia, una falla de bomba cardíaca, que haga que baje la presión de perfusión, o sea, la presión sanguínea, y entonces llega a menos sangre efectiva. Luego vamos a revisar cuáles son las causas de cada uno de estos mecanismos. ¿Cuáles son las causas de trombosis? Las causas de trombosis es la arteriosclerosis, la hipertensión arterial,
la arteritis, o sea, la inflamación de los vasos, la migraña. La migraña puede ser muy simple, muy banal, pero si se complica, si dura mucho tiempo, puede llegar a producir a un infarto. Y es una de las causas de accidente cerebrovascular en personas jóvenes, en menores de 40 años. La hipercoagulabilidad, o sea, un trastorno de la sangre, el abuso de drogas, que produce aumento de coagulabilidad, espasmo arterial, etc., eso puede producir una trombosis, y las angiopatías, o sea, ciertas enfermedades propias de los vasos. Vamos a hablar la más frecuente, la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? La aterosclerosis es la enfermedad de las paredes de los vasos. Se forman unas placas de ateroma que por lo general se localizan en las arterias de la base del cráneo, aquí en el polígono de Weyl, donde está en negro y plomo, vemos ahí. Y se localizan por lo general en la zona en que salen que se dividen las arterias en dos o que recibe una colateral. Los ataques cerebrovasculares por aterosclerosis son más frecuentes, acuérdense esto, en el territorio carotidio, más que en el territorio vertebrovascular. Así como el ACV isquémico es más frecuente que el hemorrágico, los ACVs isquémicos son más frecuentes en el territorio carotidio que en el vertebrovascular. El curso lentamente progresivo de la degeneración arterial, o sea, estas arterias que se van degenerando, se van fibrosando, van formándose una placa y finalmente llegan a taparse, pueden ser compensados porque hay una circulación colateral que tenemos y que no funciona, pero que en el momento que lo necesitamos, ahí sí funciona. El control de los factores de riesgo, o sea, hipertensión, tabaquismo, diabetes, sedentarismo, ha disminuido la incidencia de las complicaciones cerebrales, cardíacas, renales y oculares de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es un trastorno que de todas maneras viene con la edad, puede venir antes o después, depende del tipo de vida que uno viva. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la trombosis? ¿Cómo es que se genera la trombosis? Primero, ¿por qué se tapa el vaso? Y hemos visto cuáles son las causas, y hemos visto que la primera causa es la aterosclerosis. ¿Y cómo es que se produce esta trombosis en la aterosclerosis? ¿Qué es lo que pasa? Se produce un daño, en primer lugar, en el endotelio. Se produce una injuria, se inflama la placa y se produce una injuria. Se forma ahí una placa, se colecciona, se deposita ahí el colesterol, y como se daña esa placa, se va a pegar ahí las plaquetas, y al pegarse las plaquetas se va a formar acá está el trombo, acá se forma un trombo. Este trombo, a medida que va creciendo y se van pegando más plaquetas, va estrechando la luz que originalmente era así, después se pone así, y si continúa lo va a tapar totalmente. Entonces produce una oclusión parcial o total si sigue creciendo. Y por último, no solamente puede ocluir así como acá, que ha ocluido de esta forma, sino que de acá puede desprender un émbolo, como ocurre en la carótida. A veces hay placas de ateroma en la carótida interna o en la carótida común, y de ahí se desprenden émbolos y producen un embolio. Pero la formación del trombo es así, como les he explicado. Se produce un daño endotelial, se rompe la placa, se deposita aquí el colesterol, se pegan las plaquetas, se va formando el trombo y después se ocluye parcial o totalmente. Aquí vemos otro dibujito que te explica lo mismo, cómo se daña el endotelio, esta partecita de acá, se adhieren las plaquetas, se deposita el colesterol y poco a poco va creciendo, va produciendo una estenosis y después ya una obstrucción que puede llegar a ser total. El otro mecanismo es la trombosis, el otro era la embolia. Y las embolias pueden ser de dos tipos, pueden ser de origen cardíaco, o sea, pueden ser cardioembolias que vengan del corazón o que no vengan del corazón, sino que vienen de una arteria o de una vena.
Por ejemplo, lo más frecuente es la que una embolia del corazón. ¿Cuándo se produce esto? Cuando se producen arritmias cardíacas, la aurícula está grande, en la fibrilación auricular, por lo general la aurícula está grande, hay remanso de sangre, se coagula aquí un poco de sangre y de ahí va a enviar émbolos. Un infarto de miocardio también, un infarto de miocardio estructural, una valvulopatía, que es lo más frecuente, que produce embolias, endocarditis también, porque las endocarditis producen embolias pero infecciosas, y una miocardiopatía, que es una enfermedad en la cual el corazón se hipertrofia y crece, ¿no? Y falla. Las embolias de origen no cardíacas pueden ser arterial o venoso. Las arteriales son las más importantes, como esta. Por ejemplo, aquí vemos, esta es la carótida común, que se divide en carótida externa y carótida interna. Aquí se dañó la pared del endotelio, la pared de la arteria de la carótida interna, que es un sitio frecuente donde se forman las placas, ya les he dicho, en las divisiones de las ramas, porque hay más turbulencia acá. Se forma acá, se daña el endotelio, se forma la placa y se deposita acá el colesterol, y vienen las plaquetas allá y se forma un trombo mural, se llama, porque se ha pegado acá. Este trombo puede desprender pedacitos y produce las embolias arteriales. Y eso es lo más frecuente que ocurre en la carótida interna. ¿Y cuál es el síntoma más importante? No sé si ustedes han escuchado la amaurosis fugaz. O sea, son personas que de repente tienen pérdida de visión que les dura segundos o un minuto y después recuperan la visión. O visión borrosa y después la recuperan. Y cuando le hacen un examen de fondo de ojo se puede encontrar, cercano al episodio, se puede encontrar ahí émbolos de colesterol en el fondo de ojo, en las arterias. O también puede ser que no desprenda émbolos, sino que también lo más peligroso es que el trombo crezca y tapa totalmente la arteria, ¿no? Y produce una trombosis de la carótida interna. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipoperfusión? El tercer mecanismo, y de eso hemos hablado puede ser cardíaca, un shock cardiogénico, un infarto extenso que produce una falla de bomba, entonces no circula bien la sangre con la suficiente fuerza y llega con muy bajo flujo al cerebro. Una pérdida sanguínea como una hemorragia, como el caso de una hemorragia digestiva, que son así las hemorragias masivas, bruscas, de una úlcera, de divertículos, etc., divertículos del colon, una embolia pulmonar que también baja la perfusión, una deshidratación. A otra hemorragia, cuando los operan de próstata, sangran un montón, a veces hacen infartos por hipoperfusión. Y en este caso, estos infartos por hipoperfusión son en las zonas limítrofes de los vasos, como les he dicho. O sea, la característica es que tienen síntomas de varias localizaciones. Generalmente producen infartos en las zonas límites o distales de las arterias. Aquí tenemos una muestra de lo que les estoy diciendo de un infarto en área límite intervascular, o sea, de un vaso con otro vaso, una del área de la cerebral media y de la cerebral anterior, por acá. Simultáneos, ¿no? Entonces aquí ustedes ven la zona, ven varios infartos, pero que son en la zona donde termina la rama, la cerebral posterior, la cerebral media. Aquí en este dibujo es para mostrarles la patología del infarto cerebral. Este es un tejido cerebral normal con sus neuronas normales. Aquí este es un infarto agudo, en el que es en el primer día o hasta la primera semana, en el cual hay una área de hematosa blanda. El subagudo, que es de la semana al mes, en que ya hay destrucción de tejido, ya vemos más separadas las neuronas, hay infiltración de células blancas, y la última, que ya es al mes del infarto,
en que ya el tejido dañado ha sido fagocitado por estos leucocitos y entonces se forma una cavidad con gliosis, o sea, la glia rodea esta cavidad, quedan unos huecos pequeños. Luego ya hemos visto, pues ya hemos revisado todo sobre relacionado a la fisiopatología del ACV isquémico. Luego pasamos al ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico es igual, es un déficit focal neurológico de inicio brusco, como le dije, falla algo, se presentan síntomas de falla neurológica en forma brusca, pero en este caso la causa ha sido la ruptura de un vaso, que ha impedido que llegue buena cantidad de sangre a ese tejido. Como se rompe un vaso, va a haber sangre dentro de la cavidad craneana, entonces ¿qué va a haber? Síntomas de hipertensión endocraniana, o sea, va a haber cefalea y compromiso de conciencia. O sea, es un ACV isquémico, pero con cefalea y algo de compromiso de conciencia. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia intracraneal? La hipertensión arterial, que produce una enfermedad arterial hipertensiva, con una degeneración de las paredes de los vasos, una degeneración hialina que va a llevar a la formación de unos microaneurismas y una ruptura de las paredes de los vasos y va a sangrar dentro del parénquima. Esas son las hemorragias intraparenquimales por hipertensión. Otros tipos de hemorragia intracraneal, o sea, dentro del cráneo, que no necesariamente tiene que ser dentro del cerebro, dentro del parénquima, es las hemorragias subaranoideas. Ahí el sangrado no es adentro del parénquima, sino es afuera, es en el espacio subaranoideo, o sea, en las partes que envuelve al cerebro. Y esto se debe a que ha habido un aneurisma por ahí y se ha roto y ha sangrado. Entonces, como sangra, el aneurisma se encuentra en los vasos grandes que están en el polígono de Willis. El sangrado que se produce por lo general es subaranoideo. Bueno, los vasos grandes, la cerebral media, las fisuras, entonces se produce el sangrado en el espacio subaranoideo. Luego, otra causa de hemorragias intracraneales son la presencia de malformaciones arteriovenosas. Uno puede haber nacido con malformación arteriovenosa, o sea, un ovillo de vasos que se rompen y también sangran. Puede también ser las discrasias sanguíneas, o sea, alguna alteración en la coagulación, un hemofílico o alguien que tenga otra enfermedad de productos de elementos de la coagulación, entonces también se puede producir hemorragia intracraneal. Otra es el uso de anticoagulantes por ahorro emotivo y por último los traumatismos encefalocraneales, ¿no? O craneoencefálicos. Las hemorragias en la hipertensión arterial se producen porque, como les dije, hay una degeneración hialina de las paredes, con necrosis de la media se producen unas microdilataciones y se rompen estos microaneurismas que están en las arteriolas, sobre todo del sistema axial, o sea, de la línea media, y son los microaneurismas de Bouchard. Que aquí ustedes ven, y estos son los que se rompen y producen un gran sangrado intraparenquimal, sobre todo en los ganglios basales. Aquí tenemos cómo son los aneurismas saculares, son defectos de la pared, que son defectos congénitos, nacen con una pared delgada y con el tiempo estas paredes de los vasos se van dilatando y se van adelgazando y se van formando unas dilataciones que son estas bolitas que son los aneurismas saculares. Y también tiene tendencia a salir en las bifurcaciones de los vasos grandes, en el polígono, como le digo. Aquí tenemos cómo diagnosticamos con una tomografía. En la tomografía podemos ver la sangre, vean esto en blanco, es sangre, y está justo en el espacio subaranoideo, donde ha ocurrido, sangró por acá y se ha esparcido en todo el espacio subaranoideo. Aquí sí ha sangrado por acá por el espacio subaranoideo, pero ha llegado hasta cavidades ventriculares. Otra causa es la malformación arteriovenosa, que son una masa de vasos arteriales y venosos que no están separados por vasos capilares y producen hemorragias intraparenquimales. Esta es una malformación, un ovillo de vasos y se ve un vaso grande, grueso. Pero aquí hay movimientos. Estos son los que se rompen y producen sangrado, pero esta vez el sangrado ya no va a ser afuera de esto, o sea, en el espacio subaranoideo, sino adentro del parénquima.
y también producen efecto de compresión, porque como son un ovillo, parecen pues como si fuera un tumorcito que está comprimiendo este lado, están irritando la corteza y pueden producir hasta convulsiones focales. Aquí tenemos una arteriografía en que se ve un ovillo de vasos, vean ustedes esto, es una malformación de la arteria cerebral media. Miren acá, en todos estos blancos, están pintadas las arterias y esta es su gran vena de drenaje. Y estas son las arterias. La malformación, acá hay otra malformación, que este es en la lateral y este es en la frontal, en la cerebral anterior. Luego pasamos a los sistemas arteriales. Los sistemas arteriales para la irrigación cerebral son dos: el anterior o carotidio y el posterior o el vértebro basilar. El anterior o carotidio va a irrigar la parte anterior y media de los hemisferios cerebrales, o sea, 2/3 anteriores de los hemisferios cerebrales. En cambio, el sistema vértebro basilar o posterior va a irrigar ¿qué cosa? Lo que está el tercio posterior de los hemisferios y el tronco cerebral. Aquí vemos, que está iluminado, son los 2/3 anteriores de los hemisferios cerebrales responsables del sistema carotidio. Aquí esta es la cara externa y esta es la cara interna. Esto ya corresponde, esto oscuro, al sistema vértebro basilar. Aquí vemos en la parte del sistema vértebro basilar justo lo que quedaba, el tercio posterior, el cerebelo y el tronco. Ahora, ¿cómo está formado el sistema vértebro basilar? Por las dos arterias vertebrales que se juntan y forman la arteria basilar. Esta arteria basilar va a dar origen a unas ramitas circunferenciales que van al tronco. Dentro de ellas están las cerebelosa, la arteria cerebelosa inferior, la cerebelosa superior y otras ramas perforantes, y finalmente la basilar termina en las dos cerebrales posteriores. Este es el sistema carotidio, que está formado por la carótida interna, que va a dar origen, que es el anterior, que va a dar origen a la cerebral anterior y a la cerebral media, que sale por acá. Y van a irrigar los 2/3, esto que está en oscuro acá, anteriores de los hemisferios cerebrales, y no se van al tronco. En cambio, estas sí son por tronco. Pero estos dos sistemas se comunican. O sea, miren, esto es carotidio y esto es la basilar. Pero hay las comunicantes. Las comunicantes posteriores comunican el sistema posterior con el anterior, y la comunicante anterior comunica las dos cerebrales anteriores, o sea, las dos que están en la línea media entre ambos hemisferios. Es un vasito chiquito. Por último, vamos a hacer la clasificación clínica del ACV. Esto es previo, la clasificación clínica del ACV isquémico. El ACV, como les dije, podría ser hemorrágico isquémico. El ACV isquémico puede ser de 3 tipos. El transitorio, o sea, produce una falla, pero es transitoria, porque el déficit que va a producir va a ser transitorio y se va a recuperar en menos de 24 horas. Ese es el famoso TIA, o ataque isquémico transitorio. ¿Qué significa esto? Es que se ha producido una isquemia, pero que se renovó la circulación rápidamente y se recuperó antes de 24 horas. Por lo general dura 1 hora, o sea, el paciente se despierta o el paciente de repente tiene pérdida de fuerza en el brazo derecho y está así media hora o 1 hora y después recupera la función, se le pasó. Ese es un día y ya no le quedó ningún signo, o sea, se le examina y no tiene nada. O de repente ha perdido la visión de un ojo y después la recupera rápidamente. Eso sí es en minutos, no es tanto tiempo. Ese es un TIA, es un déficit focal, pero con recuperación total antes de las 24 horas, se pone como límite. A pesar de que lo más frecuente es que sea 1 hora. El segundo tipo de ACV isquémico es evolutivo o inestable. Es un ACV que no comenzó tan bruscamente, así que perdió la fuerza, no. Sino que el paciente, por ejemplo, en la mañana de repente tiene adormecimiento en el brazo. Al mediodía ya no solamente tiene adormecimiento, sino ya no puede mover el brazo de ese lado. Y en la tarde ya no puede mover todo el cuerpo.
derecho. Y al día siguiente ya amaneció con una hemiplegia total, de la cara hasta la pierna. Entonces ha progresado más o menos en 12 horas, 12, 20 horas. Ese es un ACV isquémico evolutivo o inestable. ¿Qué significa eso? Quiere decir que el vaso se ha estado tapando, poquito, hasta que se tapó del todo. Y no se tapó totalmente, sino algo pasaba, por eso es que no le produjo un déficit tan marcado. Ese es un trombo in situ que está creciendo hasta que tapa totalmente. Eso significa de que tenemos que tomar otra actitud terapéutica. Si tenemos un evolutivo, tenemos que estar haciendo de todo para anticoagularlo para que no se tape del todo. En cambio, en el transitorio que se recuperó rápidamente, quiere decir que algo se tapó y después se destapó. ¿Qué cosa puede ser eso? Por lo general es un émbolo de la carótida. Ese es un TIA. Y el tercer tipo es el definitivo establecido. O sea, es un paciente que de repente tiene pérdida de fuerza en las extremidades izquierdas. Así, desde el comienzo, ¡pum!, perdió la fuerza y se cayó. Y se quedó así. Entonces, desde el inicio ha tenido los signos bien definidos. Por eso se dice definitivo o establecido. Entonces hemos visto tres modalidades de ACV isquémico. Uno recuperable, el otro es el evolutivo y el otro es el definitivo o establecido. Ahora, el ACV hemorrágico puede ser de dos tipos. Puede ser que el sangrado haya sido dentro del parénquima. O sea, el sangrado se produjo dentro del parénquima, dentro de la sustancia blanca, dentro de la corteza, dentro del parénquima. ¿Y por qué se produce eso? Porque se rompió un vaso de forma brusca y produce un déficit focal. Y el déficit focal va a depender del lugar donde se ha situado la hemorragia. Esto por lo general es debido a hipertensión arterial. Y tiene síntomas pues, de hipertensión arterial. En cambio, la otra hemorragia es también dentro del cráneo, pero no adentro del parénquima, sino en el espacio subaracnoideo. Y en este caso, la cefalea es intensísima, más intensa, de inicio muy súbito, y eso se debe a una ruptura de un aneurisma. Entonces ustedes ven que aquí las fisiopatologías son diferentes en los dos. Si es intraparenquimal es porque se rompió un vasito con una degeneración hipertensiva o porque hay una malformación arteriovenosa y se ha roto dentro del parénquima y tiene signos vocales desde el comienzo. En cambio, la subaracnoidea no tiene tanto síntoma vocal porque la hemorragia está afuera, pero lo que sí tiene es una cefalea intensísima y esta es la más peligrosa. Toda cefalea de inicio súbito, intensa y que no pasa, que dura varios días, hay que sospechar de hemorragia subaracnoidea. Aquí les he puesto unos esquemas, unos dibujos sobre hemorragias intraparenquimales. Puede ser en ganglios basales en el núcleo caudado, en el putamen, una hemorragia chica, grande. Estas por lo general son por hipertensión. En el tálamo, en el lóbulo occipital, en el puente y en el cerebelo, ¿no? Y estas son sus tomografías. La sangre en la tomografía se ve blanco. ¿Sí lo ven? Se ve, ¿no? Acá está, y estos son los síntomas que tiene. Luego la hemorragia subaracnoidea, como les dije, por ruptura de un aneurisma, y el sangrado es en el espacio subaracnoideo y está acá afuera, como vimos en la tomografía pasada, esa que se veía todo blanco fuera de los hemisferios, en las cisternas, ¿no? Y la cefalea es intensa, con náusea, a veces hay compromiso de conciencia, pero la cefalea no pasa, no es como la migraña que pasa y después regresa, no, esta no pasa, y es intensa. En algunos casos hay hasta hemorragias retinales, pero no siempre en todos. Por eso es bueno hacer el fondodiómetro y a ver si encontramos hemorragias retinales, es un punto más a favor de que sea una hemorragia subaracnoidea. Y si es una hemorragia subaracnoidea, tenemos que demostrarla por la tomografía y de ahí hacerle si encontramos sangre, entonces tenemos que hacerle ¿qué? Tenemos que buscar dónde está el aneurisma que se ha roto para poderlo operar, porque si no, si se vuelve a romper, se puede morir el paciente. Por último, vemos los síndromes clínicos que se presentan en los ACVs.
Entonces, los síndromes clínicos van a variar de acuerdo a la localización de la isquemia. Entonces, por ejemplo, si el ACV se ha producido en la arteria carótida interna, imagínense en la carótida interna, quiere decir que va a producir isquemia en todo el territorio de la carótida interna, o sea, los 2 tercios anteriores. Se va a producir de los hemisferios cerebrales. Como es de un lado, va a ser de un lado. El infarto es extenso, se compromete 2 tercios del hemisferio cerebral y los ganglios basales. Hay compromiso visual de ese lado monocular, o sea, de un solo ojo, y es ipsilateral, o sea, del lado de la obstrucción. En cambio, la hemiplegia, los síntomas focales son contralaterales. Ustedes saben que en el cerebro todo está cruzado, ¿no? Pero lo del ojo no. Afecta más a la arteria cerebral media, o sea, más son los síntomas de... Y hemos dicho que los ACVs isquémicos son más frecuentes en el sistema carotídeo. Y dentro del sistema carotídeo, la arteria que más afecta es la cerebral media. Hay hemiplegia, hemianestesia, hemianopsia contralateral, y si compromete el hemisferio dominante, va a haber afasia, o sea, compromiso del lenguaje. Aquí tenemos, esta es una radiografía en que se ha puesto sustancia de contraste. Acá esta es la carótida común, y aquí esta es la carótida interna, y se ve que acá hay un stop, acá no pasa. En cambio acá sí pasa, esta es la carótida externa, la que va a la cara. Pasa la sangre y acá no. Esto, ¿por qué no pasa? Porque hay una obstrucción de la carótida interna. ¿Y qué es lo que se produce? Un infarto extenso, los 2 tercios anteriores del hemisferio. Miren qué grandazo es, y como hay edema, ya hemos visto que hay edema citotóxico, hay edema pasogénico, entonces se ve que hay desplazamiento de la línea media. Luego tenemos el síndrome de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior va a irrigar la cara interna de los hemisferios cerebrales. Y si ustedes se acuerdan, en el homúnculo, en la cara interna, ¿quién está? Está el miembro inferior, ¿no? Entonces va a haber una hemiplegia a predominio crural, contralateral. En la cara interna están los reflejos primitivos de tensión, palmo-mentoniana, succión, que van a aparecer. Hay incontinencia urinaria. Si se afecta el hemisferio dominante, va a haber afasia de Broca, puede haber síndrome de desconexión y puede haber abulia por infarto bilateral. O sea, si se lesionan los cortezas frontales de la cara interna, puede haber una abulia. Aquí tienen ustedes en azul dibujado la cara interna, y acá está el sitio afectado y la lesión que produce en cada lado. Este es un infarto de la arteria cerebral anterior, la cara interna, en una tomografía. Luego, si hay el síndrome de la arteria cerebral media, va a haber una hemiparesia o hemiplegia también contralateral, pero se acuerdan que en el homúnculo, la cara externa, está la cara representada, la corteza de la cara externa representa la cara y el miembro superior. Entonces es predominio facio-braquial contralateral. Una hemiparesia o hemiplegia contralateral al predominio facio-braquial. Hay hemianestesia contralateral, puede haber hemianopsia también, afasia global si compromete el hemisferio dominante, puede haber afasia Wernicke que si solo compromete el hemisferio dominante, pero la rama inferior de la cerebral media, que es la que irriga la parte del lóbulo, la circunvolución superior del lóbulo temporal. Y si afecta el hemisferio derecho, que es el no dominante, va a haber apraxia. Acá está en rojo la cara externa y ustedes pueden ver la misma metodología. Aquí está el daño, acá está la circunvolución, aquí el nombre de esta zona y la lesión que produce. Aquí tenemos un infarto de la cerebral media, un poquito más para el centro del interés. Luego viene el síndrome de la arteria vertebral. El síndrome de la arteria vertebral se va a encontrar, ya pasamos a la circulación posterior, vértebro-basilar. La basilar se forma por las 2 arterias vertebrales. Entonces, si una arteria vertebral se lesiona, van a haber síntomas variables que incluyen hemianopsia homónima, disartria, disfagia, ataxia,
todo compromiso de conciencia, todos estos son signos de tronco, ¿no? La disartria, la disfagia y la ataxia. Esto sí se puede presentar adelante de ustedes. Si se lesiona la arteria basilar, ya se lesiona más, porque ya es el centro, o sea, es la unión de las dos vertebrales. Entonces el paciente va a tener inestabilidad, disartria, disfagia, síndrome alterno. ¿Alterno qué quiere decir? Que hay hemiplegia contralateral, pero con compromiso de pares craneales del mismo lado de la lesión. Ahora, de acuerdo al nivel de la lesión, si se lesiona en el mesencéfalo, se va a comprometer el tercero o cuarto nervio. Si se lesiona el puente, va a ser el quinto, sexto, séptimo y octavo. Y el bulbo va a ser 9, 10 y 11, como está acá indicado en este esquema. Aquí tenemos en este dibujito el paciente que está con vértigo, lesión del tronco, lesión de hemiparesia o hipoestesia de cara por lesión del quinto y séptimo, compromiso de motilidad ocular, hemianopsia por cerebral posterior, disfagia, disfonía, dolores de cabeza, vómitos y alteración de conciencia. Lo mismo que está explicado en el slide anterior. Luego, finalmente, el síndrome de la arteria cerebral posterior, y hemos dicho que la basilar termina en las dos cerebrales posteriores, que son los que van a irrigar el tercio posterior de los hemisferios cerebrales. O sea, esto equivale al lóbulo occipital y la parte posterior de los lóbulos temporales y de los lóbulos parietales. Entonces, si se lesiona la cerebral posterior, puede haber hemianopsia homónima contralateral, y si se lesionan los dos cerebrales posteriores, puede haber ceguera cortical. O sea, no hay nada de negociador, porque hay lesión bilateral. Puede haber dolor espontáneo por lesión del tálamo, alexia porque no puede leer, amnesia, desorientación espacial si compromete el hemisferio derecho no dominante, y apraxia constructiva si compromete el hemisferio dominante. Aquí tenemos en amarillo el territorio de la cerebral, del territorio musculovacilar, de la cerebral posterior, perdón. Acá está el lóbulo occipital, la parte inferior del lóbulo temporal y parte posterior del lóbulo parietal, con la misma metodología. Aquí tenemos un infarto de la cerebral posterior, miren ustedes toda esta lesión, acá también, acá de las dos, bilateral de las dos cerebrales posteriores con ceguera cortical. Este es un paciente que no veía nada, mira, porque se había lesionado los dos lados de la corteza visual. Y por último vemos los infartos lacunares. ¿Qué son los infartos lacunares? Son infartos chiquititos, miren ustedes esta manchita negrita, plomita y acá negra, y son infartos pequeños, profundos, que se producen en la sustancia blanca y que se debe a la oclusión de vasos pequeños. Y esto se ve más frecuentemente en pacientes hipertensos o diabéticos. Finalmente, y ahora sí, el pronóstico de la ACV. ¿Cuál es el pronóstico entonces de esta enfermedad tan frecuente, tan devastadora y que puede dejar secuelas? Y es la causa de mortalidad, la segunda causa de mortalidad. Es la primera causa de invalidez en el mundo después del traumatismo encefalocraniano. La mortalidad inmediata es puede haber mortalidad inmediata, o sea, en el mismo episodio de la ACV puede morirse el paciente por una lesión cerebral o porque se pueden complicar. ¿Se imaginan ustedes un paciente que no se moviliza bien o que tiene compromiso de conciencia? Puede hacer complicaciones respiratorias, aspiración, neumonías. Y como están hospitalizados, todavía las neumonías son intrahospitalarias. La hemorragia intracerebral por hipertensión arterial del putamen, o sea, del ganglio basal, esa que les enseñaba en la figurita, tiene la más alta mortalidad. ¿Por qué? Porque es bien grande, es una hemorragia grande y está en los ganglios basales por encima del tronco. Entonces, cuando se produce, imagínense usted, una extravasación, o sea, un sangrado a ese nivel de forma brusca, ¿qué cosa es? Es un espacio que se ha llenado de sangre, que se ha ocupado, un espacio que está de más y que va a comprimir el tronco hacia abajo y puede producir la muerte. La hemorragia subaracnoidea por aneurisma tiene la más alta mortalidad si es que no se trata. ¿Por qué? Porque puede pasar el primer episodio, pero si no se liga, si no se identifica y se opera el aneurisma, puede volver a sangrar, a romperse, sangrar, y la mortalidad es mayor. También puede haber no solamente mortalidad inmediata, sino mortalidad tardía.
porque son pacientes que tienen una enfermedad cardíaca o tienen ataques recurrentes. Pueden haber secuelas sensorimotoras, o sea, alteraciones motoras o sensoriales, hemiparesias, síndromes subcorticales, que pueden ser leves a moderados en el 50% y severas en el 20%. Y finalmente, cuando tienen una recuperación completa, como en los ataques isquémicos transitorios. Pero ojo, el hecho de que tenga un ataque isquémico transitorio y le pasó todo no quiere decir que ya se acabó el asunto. Hay que identificar la causa del foco del embolia, porque puede repetirse esto y ahí sí hacer un infarto de venganza. Y además son pacientes que si ya tienen enfermedad arteriosclerótica alrededor del cerebro, lo más probable es que también haya en el corazón y puedan hacer cualquier complicación cardíaca. Muchas gracias. Eso es todo.